Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación al doctor Alberto Reyes Pedrosa por permitirme estar aquí con ustedes. Asimismo, quiero agradecer a su hijita la valiosa ayuda que nos dio para que la parte técnica quedara tan bien como supongo que va a quedar. Les agradezco su presencia y quisiera iniciar mi plática con el título, que son algunos apuntes en relación al diagnóstico y las complicaciones del deslizamiento de la epífisis proximal del fémur. Servidor, el doctor Carlos Cuevas de Alba, del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, adscrito al Servicio de Cirugía Ortopédica Pediátrica. La primera descripción que tuvimos de esta patología la publicó el doctor Müller, y en alemán lo que esto quiere decir es algo así como el doblamiento del cuello femoral en el adolescente. Y básicamente sí se refiere precisamente a eso, a una imagen donde el cuello se encurva, dando una apariencia de varo, ¿verdad? Es una patología que, como todos sabemos, se presenta en adolescentes gorditos, altos, en el percentil 90 la mayoría de ellos, con el fenotipo Froelich, con un hipogonadismo temporal o en algunas ocasiones permanente, y es 100 veces más rara que la displasia de cadera. La displasia de cadera tenemos de 2 a 10 casos por 1000 habitantes, aquí tenemos de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes, y se ha asociado a alteraciones hormonales bien establecidas como alteraciones con la tiroides, la hormona del crecimiento, panhipopituitarismo, así también como alteraciones renales. También hay asociación con razas, en donde la raza polinesia y afroamericana duplica la raza observada en pacientes caucásicos. Este es un buen ejemplo de una niña con un deslizamiento bilateral de caderas que fue diagnosticado al realizarle una urograma excretor porque ya tiene insuficiencia renal y había dejado de caminar, y sus médicos inicialmente pensaban que había dejado de caminar por la enfermedad de base de la paciente, pero en el estudio se determinó que las caderas tenían el deslizamiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Lo que ocurre es que el anillo pericondral de la croa, que es el estabilizador fisario principal que une la epífisis con la metáfisis y evita que ésta se mueva, este sufre de una alteración que es la suma de varias cosas: una alteración metabólica, una inflamación crónica, un debilitamiento, estar sujeto a una carga exagerada por la obesidad o el problema torsional de los pacientes. El hecho es que se debilita al punto de que esta falla provoca que la epífisis se vaya moviendo de su lugar poco a poquito, ¿verdad? Recientemente, el año pasado, nosotros publicamos y pudimos establecer por primera vez la relación en los niños con deslizamiento del hiperinsulinismo, ¿verdad? Y esto nace de la pregunta ¿por qué tenemos jovencitos gorditos que no tienen deslizamiento y jovencitos gorditos que sí lo desarrollan? Entonces hicimos una comparación de grupos de niños obesos con y sin deslizamiento, y encontramos una diferencia estadística muy significativa con hiperinsulinismo en los niños con deslizamiento. Todos sabemos que la insulina es proinflamatoria, y entonces se relaciona con el debilitamiento del anillo epifisario de la croa y luego el posterior deslizamiento. Por eso vemos a los niños con deslizamiento con mucha frecuencia tienen acantosis nigricans, que es un dato clínico muy representativo de una resistencia a la insulina y un riesgo potencial de ser diabéticos juveniles. ¿Y qué es lo que pasa ya en la patología en sí? Lo que nosotros notamos es que se desliza la fisis y la cabeza se va hacia atrás y hacia abajo, o la metástasis se va hacia arriba y adelante, ¿verdad? Y dándole una apariencia característica de varo a esas caderas, y por eso se le ha llamado una apariencia en cacha de pistola o cacha de revólver, ¿verdad? Y un doblamiento del cuello, como bien lo describió el doctor Müller. Pocos casos, probablemente menos del 10%, desarrollan el deslizamiento en valgo. Son más difíciles de diagnosticar radiográficamente, el cuadro clínico es lo mismo,
lo vemos un poquito más relacionados con alteraciones hormonales, ¿verdad? Y la apariencia radiográfica es igual que el deslizamiento, pero tiene la cadera un valgo. Y entonces nuestra planeación de tratamiento tiene que ser precisamente en valgo, que cuesta un poquito más de trabajo. Se considera que más o menos del 30 a 40% de los casos van a afectarse de los dos lados y más o menos consideramos que cuando hay una endocrinopatía ya bien diagnosticada, el 90% de los niños van a desarrollar deslizamiento en las dos caderas. Por eso es muy necesario que, estemos al pendiente de las dos caderas o inclusive si tenemos endocrinopatía, fijemos las dos caderas en forma, una terapéutica y la otra en forma profiláctica, ¿verdad? El cuadro clínico es, además del dolor en el muslo, el dolor en el muslo en la rodilla, es una cojera muy característica. Este es un video viejito, pero me gusta mucho porque tal como camina el niño es como caminan los niños con deslizamiento. Es una cojera muy peculiar donde se balancea su cadera, saca un poquito la punta del pie, dando una apariencia de rotación externa a la marcha. Como les dije, el dolor en el muslo o en la rodilla, casi nunca en la cadera o en la región inguinal, ¿verdad? El paciente tiene una abducción limitada de la cadera afectada, miren en este caso cómo se ve la limitación a su abducción y la cantosis nígrica es característica en la zona inguinal. Tenemos también esta prueba que me gusta mucho, que es el signo de Riemann, que es un dato muy valioso. Y fíjense cómo en el lado sano, si ustedes intentan llevar la rodilla al pecho, este se va hacia el pecho, pero en el lado afectado, si ustedes intentan llevar la rodilla al pecho, se va hacia afuera y en rotación externa. O sea, la cadera hace un momento de abducción y rotación externa a la hora que nosotros queremos hacer una simple flexión. Y es un dato clínico muy valioso que sugiere también pinzamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. Las características radiográficas para recordarlas es la línea de Klein, en la cual la parte superior del cuello tiene que intersectar un pedazo de la epífisis, el engrosamiento de la zona fisaria y el blanqueo metafisario, que se le ha llamado blanqueo metafisario de Still. El aporte de la tomografía nos permite, sobre todo en los cortes axiales, documentar perfectamente el grado de desplazamiento, pero también nos aporta en relación a ver si hay moldeamiento o no, además del pinzamiento. Vean, esta cadera no ha moldeado nada y se ve claramente un pinzamiento que va a dejar un problema funcional altísimo. La resonancia, por el contrario, nos puede ayudar a ver si tenemos datos de patología aguda en la cadera como hematoma o derrame articular, engrosamiento de la fisis cuando tenemos dudas si en la radiografía hay un predeslizamiento o no. La resonancia nos ayudaría a dilucidar estas incógnitas. El diagnóstico diferencial en traumatismos, en PERTES y en patología clásica de rodilla como la osteocondrosis. Miren, estos dos pacientes, se los pongo como ejemplo, llegaron al hospital con diagnóstico de deslizamiento. Este niño tiene 5 años, no es la edad, fue atropellado por un taxi y sí parece un deslizamiento, pero realmente es una epipsiolistesis del veticolona tipo 1, ¿verdad? Es una mera situación traumática. Este otro paciente participó en una volcadura y también llegó con diagnóstico de deslizamiento. Miren, por acá está la cadera luxada y con una epipsiolistesis. No tiene nada que ver con una situación hormonal. Sin embargo, llegaron con diagnóstico de deslizamiento. Tenemos este otro caso que es un PERTES de inicio tardío a los 12 años. Normalmente los niños de PERTES están entre 4 y 8 años de edad. Y este es un deslizamiento en valgo que aparentaría parecerse un poco una imagen y otra. Y a este paciente le pusieron un tornillo canulado. O sea, lo fijaron como si fuera un deslizamiento siendo una enfermedad de PERTES, ¿verdad? Nosotros utilizamos la clasificación del Dr. Loder, que es una clasificación funcional, clínica, en el cual el paciente que es estable llega caminando. Puede llegar cojeando, puede llegar con muletas, puede llegar como sea, pero caminando o moviéndose por él mismo. En el caso de los inestables, llegan como si fueran fracturas de cadera,
con la pierna en rotación externa, llegan en ambulancia, en camilla, no son capaces de caminar ni poquito. El cuadro es muy representativo de una fractura de cadera. El pronóstico en estos casos es mucho más bueno en los estables, 96%, y es un volado de probabilidades que les vaya mal a los inestables con un 47% de buenos resultados, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos remodelamiento en la parte inferior del cuello y resorción ósea en la parte superior, tenemos que pensar en cronicidad y estos pacientes generalmente son estables. ¿Qué hacemos? El tratamiento estándar para estos pacientes es montarlos en una mesa para fracturas, le ponemos la extremidad en rotación interna y un poco de abducción y planeamos nuestra cirugía eligiendo un sitio de entrada en la parte anterior del cuello, tratando de que la guía llegue al centro de la cabeza, aunque no necesariamente tiene que pasar por el centro del cuello. Generalmente pasa la guía por la parte más inferior del cuello para llegar al centro de la epífisis. Y en la parte lateral o axial tendríamos que entrar por la parte anterior, por adelante del trocánter mayor. Es imposible fijar la cadera queriendo entrar por la parte lateral. Aquí se ve la técnica en un molde de cristal o de resina, perdón. Vean en dónde entras con la guía, es un sitio muy anterior. Se complementa el paso de la guía con la broca, el machuelo y posteriormente el tornillo, y se documenta fluoroscópicamente cada paso de este proceso hasta llegar a la terminación. Generalmente con buenos resultados. Miren, aquí está esta paciente que se llama Denise, tiene 11 años. Aquí está el año ya de su colocación de su tornillo. Entrando por la parte anterior, agarramos el centro de la cabeza. Vean su radiografía a los 19 años, pues es un caso muy bueno. Ella en este momento es estudiante de medicina. Sin embargo, las complicaciones nos enseñan más que los éxitos y voy a presentarles muchas complicaciones que hemos tenido a lo largo de la vida o que hemos tenido la oportunidad de tratar a lo largo de la vida. En relación al tratamiento, principalmente la falla en la planeación. Una de las cirugías que más desarrolla el ortopedista es la fijación de una fractura de cadera. Estamos acostumbrados a entrar por la parte lateral y meter una guía. En estos casos es imposible agarrar la epífisis colocando una guía por la parte lateral. Entonces la guía debe entrar anterior. Sin embargo, si es perpendicular a la fisis en los casos severos, la cabeza del tornillo va a ser un pinzamiento. Entonces tenemos que sacar una bisectriz y tratar de agarrar de un poco más anterior, pero no tanto para que la cabeza del tornillo no haga ese pinzamiento, ¿verdad? Entre reducir y no reducir, la respuesta es en estables nunca. Esto es un consenso. Una vez que vemos remodelamiento aquí, resorción acá, no tratemos de reducir porque vamos a dañar más que beneficiar esa cadera, ¿verdad? En inestables hay controversias. Algunos autores, como el doctor Robert Stanton, recomiendan no reducción. Algunos autores, como el doctor Kita en Sendai, recomienda sí reducción. El doctor Kita publicó estas imágenes que permitió usar para esta presentación, donde con arteriografía supraselectiva observamos cómo la circulación solamente está en la parte inferior de la cadera, en este caso que es agudo, y una vez hecha la reducción se ve la restitución de la vascularidad de la parte superior de la cabeza. Entonces, con este trabajo el doctor Kita recomienda que la reducción sea en forma imperiosa, a manera de ser algo urgente, y la fijación sea estable, para que persista la circulación de la cabeza femoral. Entonces, si vamos a hacer una reducción, ¿cómo la tendremos que hacer? La respuesta, si esto fuera una pregunta de examen, tendríamos que responder idealmente incidental. ¿Qué significa incidental? Que la simple colocación del paciente en la mesa para fracturas, lo que reduzca es lo que hay que buscar tener. Este es un buen ejemplo, un caso inestable en el cual la cabeza
está desplazada completamente, no hay remodelamiento. Aquí está un intento de vista axial. Después de la reducción que se realiza en forma incidental, tenemos un mejor resultado. ¿Verdad? Aquí está su fijación con 2 tornillos y su evolución a largo plazo, con una cadera más o menos buena. Esta tiene pinzamiento, esta no, mas sin embargo este pinzamiento en este paciente es asintomático. O esta paciente, por ejemplo, que se llama Betsy, es una niña chiquita, 10 años, con las 2 caderas deslizadas, dejó de caminar. Una vez que se realiza la reducción incidental y la fijación, mejora mucho la posición de las cabezas femorales, y aquí tenemos una imagen posterior a 2 años después del retiro de tornillos, y fue la última radiografía que tenemos de ella porque se fue a vivir a Estados Unidos. También hizo pinzamiento en esta cadera, pero es asintomático. Se ha descrito en últimas fechas la utilización del procedimiento de Dunn para reducir la epífisis femoral, sobre todo la escuela europea, que es como más arriesgada a trabajar con la cabeza femoral, tiene un alto conocimiento de la vascularidad de la epífisis femoral. Entonces disecan con mucho cuidado el colgajo por donde va la arteria y luego reducen la cabeza ya luxada, la reducen quitando un pedacito del cuello para que no tenga tensión, y se coloca la cabeza en el cuello como el casco en una cabeza de un motociclista, y se fija de adelante a atrás, y posteriormente, aquí se ve cómo está la cabeza como un casco que va a subir al cuello. Aquí hay que quitar este pedacito de cuello para que no tenga la tensión, y finalmente se fija con unos clavitos. Este procedimiento, a pesar de que la escuela europea lo promueve como muy seguro, la verdad es que muchos casos han terminado en necrosis avascular porque es altamente delicada esta técnica quirúrgica, y en mi punto de vista es una de las técnicas quirúrgicas que tienen un proceso de aprendizaje más largo y más difícil para llevar a cabo. La famosa curva de aprendizaje es complicada. Entre poner un tornillo y poner 2. En los casos estables es un consenso utilizar un solo tornillo, pero en los casos inestables nosotros les recomendamos, basados en la experiencia y nuestras observaciones, el utilizar 2. Y les pongo 2 casos ejemplo. Este es un paciente con un deslizamiento inestable. Aquí está con su fijación con un tornillo, ¿verdad? Se le colocó un tornillo, y en una ida a una alberca se resbaló, ni siquiera se cayó, y se quebró el tornillo. Tuvimos que ponerle otro tornillo posteriormente. Y este paciente, que fue una total catástrofe, que fue fijado colocando el tornillo de una manera excéntrica. Fue inestable la contralateral profiláctica, entonces ese tornillo quedó excéntrico. En ninguna de las 2 vistas está en el centro, pero era inestable. A la siguiente radiografía de control regresa así. La epífisis giró por completo sobre el tornillo, y realmente cuando esto pasa, la vascularidad de la epífisis femoral seguramente ya va a tener un daño irreversible. Se trató de mejorar la posición a manera urgente. Se colocaron 2 tornillos, realmente fue imposible fijarla. La cadera quedó, a pesar de que fue fijada, quedó mal. La paciente evolucionó mal, hizo necrosis vascular, y esta cadera nunca estuvo bien, ¿verdad? Entonces es mejor 2 tornillos en los inestables porque se comporta como una especie de verdadera fractura de cuello de fémur. Otro de los problemas que hemos visto bastante frecuentes es la penetración inadvertida de los tornillos, cuando quedan los tornillos intraarticulares, como este ejemplo. Yo lo he visto más cuando el cirujano intenta entrar muy lateral, entonces como que busca en la vista P quedar bien, y en la vista axial es donde la rosca del tornillo queda intraarticular. Entonces los casos que aparentemente quedan a borde de articulación, pero si le buscamos
esta vista fluoroscópica demuestra que por lo menos hay una rosca y media o dos dentro de la articulación. Entonces, siempre que el paciente persista con rigidez, con dolor, con molestias después de cirugía, porque habitualmente después de la fijación con tornillos el paciente mejora muchísimo. Entonces, siempre que tengamos alguna molestia que continúe o una evolución tórpida de la cirugía, tenemos que sospechar que no esté uno de los tornillos dentro, y si está, pues hay que sacarlo inmediatamente. Casi todos los casos de deslizamiento van a ser un pinzamiento en mayor o menor medida. La mayoría de las veces el pinzamiento es tipo CAM, ¿verdad? Donde la cabeza va a tener una pequeña deformidad o gran deformidad haciendo ese pinzamiento. El doctor Dennis Wegner proponía un tercer tipo de pinzamiento, que es el que se consigue con un tornillo. Entonces es un pinzamiento provocado por el tornillo cuando este es colocado bastante medial, ¿verdad? Uno de los signos clínicos más útiles es el signo de Dreman, que fue publicado por el doctor Dreman a principios del siglo pasado, ¿verdad? Y él identifica el pinzamiento con este signo, como ya lo describimos hace un momentito. Y en esta publicación encontraron los mismos resultados de pinzamiento utilizando el signo de Dreman en comparación con una tomografía tridimensional. Entonces, un signo valioso para el consultorio, hecho después de varios meses o años de la fijación. Prácticamente es inequívoco que si hay Dreman positivo hay pinzamiento positivo y hay que considerar tratarlo. Si nosotros tuviéramos este paciente, es un paciente joven, un hombre tuvo deslizamiento, fue fijado, se le retiró el tornillo y tienen esta cadera, ¿verdad? Entonces, cada quien contestaríamos diferente. Alguien le haría una artrodesis, alguien le haría una osteotomía, alguien una artroscopía, alguien una queilectomía, ¿verdad? Entonces, usando la manera de ejemplo, una opción es valguizar ese fémur. ¿Qué les parece si lo pintamos de morado? Le hacemos una osteotomía en la zona trocantérica o subtrocantérica y lo valguizamos. Entonces la zona del pinzamiento queda bastante lejos del acetábulo, ¿verdad? Lo fijamos con una placa y tornillos y conseguimos una cadera más funcional. Sin embargo, en este caso lo que se hizo fue una queilectomía a cielo abierto, que bien podría haber sido también realizada en manos de alguien experto en artroscopía de cadera, pues alguien por artroscopía lo hubiera realizado, ¿verdad? Pero eso nos deja una cabeza mucho más funcional que la que el paciente tenía, ¿verdad? Aquí tengo otro caso, una jovencita que desarrolló una coxavara severa y una condrolisis posterior a la fijación. Es un caso ya muy severo. Entonces a ella se le realizó una valguización, ¿verdad? Por medio de una osteotomía subtrocantérica de Sotwick. Aquí está la colocación de la placa y la hoja. Aquí vemos el transoperatorio, cómo hay que sacar el triangulito para quitar valgo, para quitar varo, dándole valgo y darle flexión a la cadera, ¿verdad? Al juntar esta esquina con esta, la cadera toma esa forma. Sin embargo, vamos a generar una deformidad para corregir otra. Entonces, después de una osteotomía de Sotwick, así nos va a quedar el cuello del fémur. Imagínense que esta paciente ocupara prótesis, ¿dónde se la pondríamos? ¿Verdad? Es uno de los grandes inconvenientes de la osteotomía subtrocantérica, que va a generar una deformidad para tratar otra deformidad. Finalmente, la historia natural del pinzamiento es un daño articular generado por una mini subluxación cada vez que hay ese pinzamiento hasta que dañe primero el labrum, luego el borde lateral del cartílago acetabular, luego el de la cabeza femoral. Esta es una ilustración del Dr. Abrams de Chicago, donde él menciona que es una de las causas más comunes de prótesis total de cadera en el adulto no tan mayor, que es el deslizamiento. Y esta es la historia natural de la enfermedad, va a terminar en una cadera perdida, con un pinzamiento crónico por la enfermedad. La peor complicación que podemos tener es la necrosis avascular.
Acuérdense que la parte superior de la cabeza femoral es una sola arteria sin anastomosis arteriales, sin vasos arteriales que se comuniquen entre sí. Entonces, si perdemos esta arteria, perdemos prácticamente el 80% de la parte más útil de la cabeza femoral. Entonces, justo ahí no debe haber implantes, justo ahí no debe haber tornillos. Y miren, en este caso es un deslizamiento tratado como no se debe de tratar. Demasiados implantes en una zona muy crítica vascularmente hablando, desarrolló necrosis vascular, es una cadera perdida en una etapa temprana. Entonces este paciente pues va a tener un problema serio. Entonces terminó con una artrodesis. Esta es una técnica que usamos para artrosar caderas en niños, en donde se fijan los tornillos de adentro del acetábulo hacia afuera y se hace una osteotomía subtrocantérica para soportar el movimiento de la pierna en lugar de que lo soporten los tornillos, ¿verdad? El resultado se continúa con un espica de una pierna hasta que esto consolida. El resultado es este, aquí está la espica, aquí está el resultado final ya con la artrodesis realizada. Este es un video de la marcha del paciente, aquí lo podemos ver, como camina bastante bien, a pesar de que tiene su artrodesis, entonces una pierna más o menos funcional. Y es muy útil en pacientes que vienen del medio rural o que tienen que trabajar en un medio agrícola, ¿verdad? Es una buena cirugía. La placa cobra en estos pacientes no es recomendable. Estos autores describieron un montón de fallas utilizando placa cobra para artrodesis en adolescentes. Ellos describieron la técnica de placa tornillo deslizante con mejores resultados y proponiendo que puede en el futuro llegarse a convertir en una prótesis de cadera porque preserva la anatomía del fémur, a diferencia de la placa cobra que no la presenta, ¿verdad? Porque miren, las prótesis en jóvenes, muy jóvenes, aquí están estos dos estudios, este publicado en el 2013 en pacientes menores de 20 años con un porcentaje de falla pegado al 10% a 10 años, y otro artículo publicado en 2013 también, 63 pacientes menores de 20 años con un 63% de aflojamiento a 15 años. O sea, esto significa que a los 30-35 ya la prótesis ya no funcionó y siguen siendo pacientes bastante jóvenes. La principal de las fallas ocurre en el acetábulo, y un 20% va a ocurrir en el lado femoral, ¿verdad? Bueno, pues esto es todo, estimados amigos. Pienso yo que el deslizamiento es una enfermedad que es todo un reto clínico. Hay que conocer las complicaciones potenciales a las que nos exponemos. Hay que tratarlas, prevenirlas correctamente. Hay que tratarlas atinadamente para que estos pacientes puedan hacer vida después de su enfermedad y después de su tratamiento. Muchísimas gracias por su atención, que tengan todos ustedes buenas tardes.